El amanecer. Después del apocalipsis. La historia de Emilia. ¿Qué sucede cuando la última y cruel profecía de un hombre se desmorona de la manera más espectacular imaginable? Para Emilia Vargas, las últimas palabras que su ex marido famoso, Julián Torres, le dijo fueron una maldición. No eres nada sin mí. Nadie te querrá jamás. Morirás sola. Lo dijo con la certeza engreída de un hombre que creía haber sido el autor de toda su existencia. Pero lo que Julián no tuvo en cuenta, lo que el mundo no pudo predecir, fue que el universo tenía un don para la ironía. Menos de 12 horas después, Emilia Vargas no solo estaría bien, estaría en la primera plana de todos los principales medios de comunicación. Su nombre sería tendencia mundial. Todo gracias a una sola fotografía espontánea. Su mano sostenida suavemente y con seguridad en la mano del multimillonario más enigmático e intocable del mundo. Esto no es solo una historia de venganza. Es sobre lo que sucede la mañana después de que tu mundo termina. El aire en el ático era frío. No era culpa del sistema de climatización de última generación, del que Julián Torres a menudo se jactaba en entrevistas para revistas de arquitectura. Era un frío gélido, profundo en el alma, que emanaba del propio hombre. Julián, con su cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa diseñada para los sofás de los programas de entrevistas, estaba de pie junto a las ventanas de suelo a techo, mirando la brillante extensión de Madrid como si fuera suya. En muchos sentidos, él pensaba que sí. «Todo está firmado, Emilia», dijo, sin volverse a mirarla. Su voz, la misma que calmaba a millones de sus seguidores con frases sobre cómo desbloquear tu poder interior, ahora era cortante y afilada como un trozo de cristal. Emilia Vargas apretó el bolígrafo en su mano, sus nudillos blancos. Los papeles finales del divorcio yacían sobre la vasta isla de mármol en la cocina, una cocina que ella había diseñado, desde las vetas de la piedra hasta el tono específico del latón cepillado en los tiradores. Era un espacio destinado a la calidez, a la risa, a la vida que ella pensó que estaban construyendo. Ahora era solo un escenario para su ejecución pública. «Lo sé, Julián», susurró. Su voz estaba ronca. No había dormido en días. Durante 10 años había sido la señora Torres, la esposa tranquila y solidaria del magnate de la autoayuda Julián Torres, autor del bestseller mundial El arquitecto de tu ser. Ella había sido quien editaba sus manuscritos hasta las 3 de la mañana, quien verificaba sus investigaciones, quien lo ayudaba a superar sus ansiedades antes de cada discurso importante. Había sacrificado su propia carrera incipiente como académica, especializada en arte renacentista, para construir su imperio, creyendo que su éxito era el éxito de ambos. Las grietas habían comenzado como fisuras apenas visibles. Su desprecio casual por sus opiniones, la forma en que manipulaba sus recuerdos de eventos, la sutil burla frente a sus influyentes amigos. Luego vinieron las aventuras, que él explicaba como las cargas desafortunadas pero necesarias de un hombre de su talla. La ruptura final llegó cuando descubrió que no solo tenía una aventura, tenía una pareja a largo plazo, una versión más joven y maleable de sí misma, ya instalada en un apartamento que él había comprado en el centro de la ciudad. Bien. Finalmente, giró sus ojos, recorriéndola con desdén. Ella vestía un simple suéter de cachemira gris y jeans, un marcado contraste con su traje segna a medida. Se sentía como un fantasma en su propia casa. «Los transportistas vendrán mañana por mis efectos restantes. ¿Tus cosas? Bueno, no tienes mucho, ¿verdad?
Las guardaré en un almacén. Tienes 30 días para recogerlas. Cada palabra era un golpe calculado. Él sabía que sus cosas eran principalmente libros, trabajos de investigación y objetos sentimentales de su familia, cosas que no tenían valor monetario para él. ¿A dónde se supone que voy, Julián?, hizo la pregunta, con un sabor a ceniza. El ático estaba a su nombre. Las cuentas bancarias habían sido sistemáticamente vaciadas en fideicomisos a los que ella no podía acceder. Su abogado, un hombre tímido abrumado por los Rottweilers legales de Julián, había logrado asegurarle un acuerdo que, en el mundo de Julián, era calderilla. Era suficiente para vivir 1 año, quizás 2, si era frugal. Era un insulto disfrazado de indemnización. Él sonrió, una mueca cruel que nunca llegó a sus ojos televisados. No lo sé, Emilia. Ese es tu problema ahora, ¿no? Querías ser independiente. Pues sé independiente. Caminó hacia la isla, recogiendo su impecable maletín de cuero. Ni siquiera la miró. Ya estaba avanzando. Las lágrimas le picaron en los ojos, calientes y vergonzosas. No le daría esa satisfacción. Enderezó la espalda, levantando la barbilla. Lo haré. Su desafío pareció divertirle. Se detuvo en la puerta, volviéndose para una última y devastadora andanada. Su rostro era una máscara de falsa lástima. «Sabes, casi siento lástima por ti», dijo. Su voz bajó al tono íntimo y conspirador que usaba en sus podcasts. «Lo volcaste todo en mí. No tienes carrera, ni conexiones propias. Tienes, ¿qué? 36 años. Pasada tu mejor momento, querida. El mundo es un lugar brutal para mujeres como tú». Se acercó. Su colonia cara la asfixiaba. Se inclinó. Su voz un susurro venenoso en su oído. «Déjame darte un último consejo gratuito, mi querida ex-esposa. Nadie te querrá jamás. No eres nada sin mí. Llevas el hedor del fracaso. Los hombres de calidad, los hombres de sustancia, quieren una ganadora. No quieren las obras de alguien. Morirás sola». Se echó hacia atrás, con una expresión de profunda satisfacción en su rostro. Había pronunciado su maldición. Era el último ladrillo en el muro que había construido alrededor de su corazón. Y luego se fue. La pesada puerta se cerró con un clic, el sonido resonando en el cavernoso espacio vacío. Durante un largo momento, Emilia no se movió. Simplemente se quedó allí, sus palabras deslizándose por las grietas de su confianza rota. «Nadie te querrá jamás. Morirás sola». Finalmente, dejó escapar un sollozo ahogado, desplomándose contra el frío mármol. Las luces de la ciudad afuera se difuminaron en una cruel y brillante burla. Julián tenía razón. Le había dado su juventud, su intelecto, su lealtad. Y a cambio, él le había quitado su nombre, su hogar, su futuro. Y la había dejado con nada más que una maldición resonando en sus oídos. En ese momento, sentada sola en las ruinas de su vida, le creyó. Las siguientes semanas fueron un borrón de tonos beige, cajas beige, paredes beige de un pequeño apartamento en el 3er piso de un edificio sin ascensor en el barrio de Lavapiés en Madrid, y una existencia beige e insípida. Emilia había encontrado el apartamento aturdida. Era todo lo que podía permitirse. Las grandes vistas del Parque del Retiro fueron reemplazadas por una vista de una pared de ladrillo y un contenedor de basura perpetuamente desbordado. El aroma de las orquídeas frescas que Julián insistía en tener fue reemplazado por el olor a madera vieja y húmeda y la cocina de su vecino. Desempacó las pocas cajas
que los hombres de Julián no habían extraviado accidentalmente. Sus libros, sus preciosos compañeros, llenaron estanterías improvisadas. Sus notas de investigación sobre la artista Sofonisba Anguissola, una pintora que había triunfado sobre inmensas violaciones personales y opresión patriarcal, parecían una cruel broma. Emilia alguna vez había soñado con escribir el libro definitivo sobre ella. Ahora apenas podía reunir la energía para leer los títulos. La maldición de Julián resonaba en el espacio reducido. Nadie te querrá jamás. Se convirtió en la banda sonora de sus noches solitarias. Se desplazaba por las redes sociales, un ritual masoquista. Julián estaba prosperando. Era fotografiado con actores de primera línea, dando charlas en conferencias prestigiosas, y su nueva novia, una modelo llamada Coral, aparecía en su Instagram, siempre riendo, siempre perfecta. Él ya había reescrito su historia, pintándose a sí mismo como el marido paciente que finalmente se había liberado de una pareja negativa y poco inspiradora. Sus seguidores lo devoraban, inundando sus comentarios con elogios por su fuerza y autenticidad. La única tabla de salvación de Emilia era Clara Díaz. Clara, una galerista de arte de lengua afilada y ferozmente leal, había sido su amiga desde la universidad. Nunca le había gustado Julián, llamándolo un vampiro de la autoayuda que drena la vida de todos y la vende de nuevo en un libro de bolsillo. Clara apareció un viernes por la noche, armada con 2 botellas de vino caro y un recipiente de paella. Echó un vistazo al apartamento y al rostro demacrado de Emilia, y su expresión se endureció. «Bueno, se acabó», Clara declaró, dejando la comida en una mesa de IKEA tambaleante. «El luto ha terminado oficialmente. La Operación Fénix comienza ahora». Emilia esbozó una sonrisa débil. «No me siento mucho como un ave mítica, Clara. Más bien como una paloma con un ala rota». «Tonterías», dijo Clara, sirviendo una generosa copa de albariño. «Tú eres Emilia Vargas. Puedes detectar un Botticelli falsificado a 20 pasos y puedes recitar las vidas de los artistas de Vasari al revés. Ese sociópata no te dio tu cerebro. Solo trató de convencerte de que no lo usaras. Solo necesitamos recordarte quién eres». Clara habló durante horas, su voz llenando el silencioso apartamento de vida. Habló de nuevos artistas, de inauguraciones de galerías, del vibrante mundo del que Emilia había estado aislada. Lentamente, con cautela, Emilia se encontró participando, corrigiendo un punto que Clara hizo sobre el uso del lapislázuli en la capilla de San Isidro, el viejo fuego de su intelecto parpadeando débilmente. «¿Ves? Todavía está ahí», dijo Clara, señalándola con un tenedor cargado de gambas. «Ahora, para el evento principal». Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un sobre grueso de color crema. El papel era pesado, caro. La caligrafía era elegante. «¿Qué es esto?», preguntó Emilia. «Esto», dijo Clara con un floreo, «es tu reingreso al mundo. Es la gala anual de beneficencia de la Fundación San Benito, el evento más grande del mundo del arte en otoño. Están subastando un boceto de Goya recientemente descubierto. Todo el mundo importante estará allí». Emilia retrocedió como si el sobre estuviera en llamas. «Clara, no, no puedo. ¿Qué me pondría? ¿Con quién hablaría? Julián estará allí, él es un mecenas». «Primero», dijo Clara, marcando los puntos con los dedos, «tengo una amiga en Pronovias que me debe un favor colosal. Te vestirás con un vestido que hará llorar a los ángeles. Segundo, hablarás conmigo. Y tercero, al diablo con Julián».
Verte allí luciendo magnífica y sin importarle un bledo, será como una estaca en su corazón narcisista. Es la venganza perfecta. No quiero venganza, Clara. Solo quiero ser invisible. Lástima, replicó Clara. La invisibilidad está cancelada. Has pasado una década en las sombras. Es hora de que te pongas a la luz. No por él, no por nadie más. Por ti. ¿Recuerdas a la mujer que quería escribir el libro de Anguissola? La que era apasionada y brillante. Ella no se escondería de un acosador en un traje a medida. Ella lo enfrentaría. Emilia miró la invitación. La Fundación San Benito. El solo nombre se sentía como una señal. Pensó en las últimas palabras de Julián. El veneno de su maldición. Morirás sola. Tal vez tenía razón. O tal vez, solo tal vez, Clara la tenía. Tal vez la única forma de romper una maldición era desafiarla. Respiró hondo. La primera vez que sintió que el aire le llegaba al fondo de los pulmones en meses. Está bien, dijo, su voz más fuerte de lo que había estado en toda la noche. Está bien, iré. La sonrisa de Clara fue triunfante. Esa es mi chica. Ahora terminemos este vino. Tenemos un fénix que resucitar de las cenizas. ¿Crees que Emilia hizo bien en aceptar la invitación a la gala? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. El salón de baile del Hotel Ritz era una galaxia de arañas de cristal brillantes y personas aún más brillantes. El aire zumbaba con el murmullo de conversaciones poderosas, perfumado con perfumes caros y ambición. Emilia sintió una ola de vértigo. Durante años, había navegado estos eventos al lado de Julián, un accesorio silencioso. Esta noche, estaba sola. Y era aterrador. Clara, fiel a su palabra, había hecho magia. El vestido de pronovias era una obra maestra de seda azul noche que brillaba con cada movimiento. Era elegante, discreto, y le quedaba como si hubiera sido tejido solo para ella. Su cabello estaba recogido en un moño suelto y romántico. Y por primera vez en mucho tiempo, la mujer que la miraba desde el reflejo en una copa de champán no parecía una víctima, sino ella misma. «Deja de esconderte detrás del ficus», siseó Clara, tirando suavemente de su brazo. «Pareces una diosa. Aduéñate de ello». Circularon, Clara saludando a la gente con besos al aire y agudos ingenios. Emilia logró algunas sonrisas educadas, pero su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Seguía escaneando la multitud en busca de Julián. Una sensación primordial de pavor se enroscaba en su estómago. La subasta comenzó. El subastador, un hombre con un acento británico pomposo y un toque teatral, encantó a la sala para que se desprendieran de sumas extraordinarias de dinero por vacaciones de arte y experiencias. Emilia se sintió genuinamente cautivada por el arte, su ojo profesional evaluando las obras, su mente momentáneamente distraída de su ansiedad. El evento principal era el boceto de Goya, un dibujo delicado e íntimo de una bailarina atándose el zapato. La puja fue feroz. Las paletas se alzaban por toda la sala. Emilia observaba hipnotizada cuando lo vio. Julián. Estaba sentado en una mesa destacada en primera fila, su brazo posesivamente alrededor de la silla de coral, su paleta en alto. Quería el Goya. Por supuesto que sí. Era un trofeo. Emilia sintió un escalofrío y se dio la vuelta, necesitando escapar. «Necesito aire», murmuró a Clara, deslizándose de su mesa hacia un conjunto de puertas francesas
que daban a una pequeña y apartada terraza. El aire fresco de la noche era un bálsamo. La terraza estaba benditamente vacía, con vistas a un tranquilo patio ajardinado. Se apoyó en la balaustrada, cerrando los ojos, tratando de alejar la imagen del rostro engreído de Julián. Esto fue un error. No estaba lista. Es una pieza hermosa, ¿verdad, el Goya? La voz era profunda, tranquila y sorprendentemente cercana. Los ojos de Emilia se abrieron de golpe. Un hombre estaba de pie a unos pocos metros, medio escondido en las sombras, mirándola no a ella, sino al jardín. Era alto, vestido con un esmoquín perfectamente hecho a medida, pero lo llevaba con una especie de indiferencia casual, como si fuera una segunda piel. Sí, Emilia se encontró diciendo, su voz un poco sin aliento. Su uso de la línea es tan económico, pero captura todo el peso y la tensión del momento. No es solo una imagen bonita. El hombre giró ligeramente la cabeza y ella vislumbró su perfil en la tenue luz. Mandíbula fuerte, ojos pensativos, un aire de tranquila intensidad que era el polo opuesto del carisma teatral de Julián. Había algo familiar en él, pero no podía ubicarlo. La mayoría de la gente solo ve a la bailarina. Fijó su mirada ahora en ella. Sus ojos eran de un sorprendente tono gris, como un mar tormentoso. Tú ves la obra. Un rubor subió por sus mejillas. Era la primera vez en años que alguien la veía a ella, y no a la mujer que estaba al lado de Julián Torres. Estudié historia del arte. Era mi campo. ¿Lo era? Preguntó, con una nota de genuina curiosidad en su voz. Lo es, se corrigió, una chispa de su antiguo yo encendiéndose. Es mi campo. Él sonrió, una sonrisa pequeña y genuina que transformó su rostro serio. Bien. Un silencio incómodo, pero no desagradable, cayó entre ellos. Desde el interior se podía oír la voz del subastador, subiendo a un crescendo. ¡Vendido al señor Julián Torres! Emilia se estremeció. El sonido de su nombre fue un golpe físico. Se abrazó a sí misma, el frío regresando. Los ojos perspicaces del extraño no se perdieron nada. «¿Lo conoces?», afirmó. No era una pregunta. Ella soltó una risa irónica y amarga. «Es mi exmarido. El divorcio se finalizó ayer». Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. Se arrepintió al instante. ¿Por qué estaba descargando su equipaje sobre este apuesto extraño? Pero él no retrocedió ni ofreció tópicos vacíos. Simplemente asintió lentamente, su expresión ilegible. «Lo siento», dijo, y sonó como si realmente lo sintiera por la agitación, no por el divorcio en sí. Ella negó con la cabeza, tratando de restarle importancia. «Está bien, debería volver adentro». «Espera», dijo, dando un paso más cerca. El espacio entre ellos parecía crepitar con una energía inesperada. «Mi nombre es Alejandro», extendió su mano. Ella colocó la suya en la de él. Su agarre era cálido, firme y sorprendentemente suave. Una sacudida, como una descarga estática, recorrió su brazo. «Emilia», respondió ella. «Emilia», repitió, como si probara el nombre en su lengua. «Fue un placer conocerte, Emilia, la que ve la obra». Sostuvo su mano una fracción de segundo más de lo necesario, mientras ella se giraba para volver adentro, su corazón latiendo de una manera extraña y desconocida. Él habló de nuevo, su voz suave. Por si sirve de algo, él no merecía ese boceto. Él solo ve a la bailarina. Emilia regresó al salón de baile, su mente dando vueltas. No vio el resto de la subasta, ni siquiera notó cuando Clara regresó a la mesa.
Estaba consumida por la breve e intensa conexión con el hombre de la terraza, Alejandro. A medida que la gala terminaba, Clara la ayudó a navegar la salida. Estaban esperando su coche cuando una ráfaga de actividad estalló cerca de la entrada principal. Un enjambre de paparazzi que habían estado esperando que un político se fuera, de repente giraron sus lentes hacia las puertas. Alejandro emergió. Y de repente, Emilia lo entendió. Los flashes eran cegadores. Gritos de su nombre resonaron en la noche. Alejandro Serrano, el multimillonario tecnológico recluso. El prodigio que había hecho su fortuna en energía sostenible y ahora dirigía la Fundación Serrano, una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo. Era notoriamente privado, rara vez fotografiado, y su presencia allí era un evento importante. Parecía imperturbable por el caos, su expresión impasible mientras su equipo de seguridad intentaba abrirle paso. Su mirada recorrió la multitud, y por un momento que le paralizó el corazón, sus ojos se encontraron con los de Emilia. Hubo un destello de reconocimiento, un fantasma de la sonrisa que había visto en la terraza. Clara boquiabierta. «Oh, Dios mío, estabas hablando con Alejandro Serrano, la gran ballena blanca de la lista Forbes». Antes de que Emilia pudiera responder, la multitud se abalanzó. Un fotógrafo torpe tropezó hacia atrás, chocando con Emilia y haciéndola perder el equilibrio. Ella jadeó, esperando caer, pero una mano fuerte se extendió y la agarró del brazo, estabilizándola. Otra mano instintivamente encontró la suya, entrelazando sus dedos en un agarre firme y protector. Era Alejandro. Se había separado de su cordón de seguridad y de repente estaba allí, su cuerpo protegiéndola de la multitud. «¿Estás bien?», preguntó, su voz baja y preocupada, solo para ella. Ella solo pudo asentir, sin palabras. El mundo pareció ralentizarse. El rugido de los paparazzi, los gritos, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Todo lo que podía sentir era la calidez de su mano, su sólida presencia a su lado. Duró solo unos segundos. Su equipo de seguridad los envolvió rápidamente, guiándolos hacia un sedán negro que esperaba, un coche mucho más imponente que el Uber que habían llamado. Él abrió la puerta trasera, aún sosteniendo su mano, y la miró. «Déjame llevarte», dijo. No fue una petición. Aturdida, ella asintió de nuevo y se deslizó en el lujoso interior de cuero. Clara se metió detrás de ella, con los ojos muy abiertos. Alejandro la siguió, y la puerta se cerró con un golpe pesado y satisfactorio, sellándolos en un capullo de silencio. El coche se alejó de la acera, dejando atrás las luces intermitentes. Emilia miró hacia abajo. Su mano seguía unida a la suya. Al otro lado de la calle, escondido en las sombras, un paparazzo independiente, que se había perdido el tumulto principal, bajó su cámara. No había obtenido una toma clara del rostro de Serrano, pero había obtenido algo más, algo íntimo e intrigante. Un primer plano de sus manos perfectamente entrelazadas, una historia en un solo fotograma. Él sonrió. Esto era mejor que un político. Esto era oro. ¿Crees en el destino o en las coincidencias? ¿Qué crees que deparará el futuro para Emilia y Alejandro? Comparte tus teorías. Emilia se despertó con el sonido de un huracán. No uno literal, sino la tempestad digital de su teléfono, vibrando violentamente en su mesita de noche. Zumbaba y piaba con una energía implacable y frenética que nunca antes había experimentado. Aturdida, lo alcanzó.
su mente aún borrosa por los surrealistas eventos de la noche anterior. El chofer de Alejandro la había dejado a ella y a Clara, una despedida educada y formal, flotando en el aire. La sensación de su mano en la suya persistía como un miembro fantasma. Entrecerró los ojos hacia la pantalla. 347 mensajes de texto nuevos. 98 llamadas perdidas. Un torrente de notificaciones de Instagram, Twitter y aplicaciones de noticias que ni siquiera recordaba haber instalado. La sangre se le heló. Este era el tipo de atención que recibía Julián, no ella. Su pulgar tembló mientras deslizaba para abrir un mensaje de texto de Clara. Era una cadena de letras mayúsculas incoherentes y un enlace. ¡Clara Emilia! ¡Oh, Dios mío! ¡Santo cielo! ¡Mira esto ahora! Con una profunda sensación de presentimiento, hizo clic en el enlace. La llevó a la página de inicio de un conocido portal de noticias del corazón. Y ahí estaba, la noticia principal. La fotografía. Era una toma artística, bien encuadrada e innegable. 2 manos. Su mano, reconocible por el delicado anillo de plata que le había dejado su abuela, estaba entrelazada con la mano más grande y fuerte de un hombre. Se veía el puño de un esmoquín y una pizca de un reloj de aspecto imposiblemente caro. El titular gritaba: Mujer misteriosa y el multimillonario recluso Alejandro Serrano en romance sorprendentemente público. Dejó caer el teléfono como si le hubiera quemado. Su corazón le martilleaba contra las costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Se apresuró a abrir otros sitios de noticias. El Mundo, ABC, Vanity Fair. Estaba en todas partes. La misma foto. La misma especulación sin aliento. ¿Quién es la novia secreta de Alejandro Serrano, el apretón de manos visto en todo el mundo? Fuentes dicen que la mujer es una impresionante morena que pasó la noche en la gala de San Benito con el magnate tecnológico. Ella era la mujer misteriosa, la impresionante morena. Se sentía como si estuviera leyendo sobre un personaje de una novela, no sobre sí misma. Luego se le revolvió el estómago al ver la sección de comentarios. La turba digital ya estaba trabajando. Los detectives intentaban identificarla. Y entonces alguien lo hizo. Una columnista de chismes con buena memoria publicó una foto de ella de hacía 3 años, de pie detrás de Julián, en un lanzamiento de libro. La narrativa cambió con una velocidad vertiginosa. Última hora. La mujer misteriosa de Serrano, identificada como Emilia Vargas, ex esposa del gurú de la autoayuda, Julián Torres. Y fue entonces cuando golpeó la segunda tormenta. La tormenta de Julián. Él no había esperado. No se había quedado en silencio. Había pasado a la ofensiva con una precisión brutal y quirúrgica. Publicó un comunicado en su Instagram, una plataforma con 20 millones de seguidores. Fue una clase magistral de manipulación, envuelta en su marca personal de falsa vulnerabilidad. La publicación era una foto de él, mirando pensativamente por una ventana, con una taza de té en las manos. El pie de foto comenzaba: Amigos, muchos de ustedes me han estado preguntando sobre las noticias recientes. Con gran pesar, debo abordar esto. Como saben, recientemente he pasado por una separación dolorosa y privada. He tratado de manejar esto con dignidad y gracia, deseando solo lo mejor para Emilia. Ver estas fotos hoy es profundamente preocupante. Emilia se sintió enferma. Preocupado. Siempre he apoyado a Emilia,
incluso cuando nos distanciamos. Pero me temo que se encuentra en un lugar vulnerable en este momento. Verla aferrarse a un hombre de tanta inmensa riqueza y poder, tan rápidamente, literalmente, el día después de que nuestro divorcio se finalizó. Es alarmante. Rezo para que no se estén aprovechando de ella y que esto no sea un grito de ayuda o un intento desesperado de llenar un vacío. Estoy preocupado por su bienestar. No haré más comentarios sobre este asunto, ya que deseo concentrarme en la curación. Por favor, envíenle su energía positiva. Fue diabólico. De un solo golpe, la había pintado como una cazafortunas desesperada e inestable mentalmente. Él era el exmarido preocupado y sensible. Ella era la mujer patética y ambiciosa. Había cooptado el lenguaje de la terapia y el bienestar, un lenguaje que ella le había ayudado a perfeccionar, y lo había convertido en un arma contra ella. Los comentarios eran una marea de vitriolo dirigida directamente a ella. «¡Guau! No perdió el tiempo, ¿verdad? Alerta de cazafortunas». Pobre Julián, es tan elegante. Ella es claramente un desastre. Sabía que había una razón por la que la dejó. Suena como una parásita. Espero que Alejandro Serrano la vea tal como es. Solo lo está usando por su dinero. La maldición. No eres nada sin mí. Nadie te querrá jamás. Él la estaba haciendo realidad, no por magia, sino por la fuerza bruta de la opinión pública. La estaba marcando, definiéndola para el mundo entero, antes de que ella pudiera decir una palabra en su propia defensa. Su pequeño apartamento se sentía como si se estuviera cerrando sobre ella. La pared de ladrillo de afuera era una prisión. Se acurrucó en una bola en su cama, el teléfono boca abajo en el suelo, todavía zumbando, todavía escupiendo veneno. La vergüenza era sofocante. Él había ganado. La había destruido por completo. Había desafiado su maldición por una noche, y a cambio, él había desatado el infierno. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente llegaron, no como una lluvia suave, sino como una tormenta desgarradora y sin esperanza. Los golpes fueron suaves al principio, luego más insistentes. Emilia los ignoró, tirando una almohada sobre su cabeza para bloquear el mundo. Probablemente era un reportero o un oficial de justicia con una carta de cese y desista de los abogados de Julián por difamar su buen nombre. «Emilia, soy Clara. Abre esta puerta ahora mismo o llamo a los bomberos y les digo que huelo a gas y a una mujer loca con una tostadora vintage». A regañadientes, Emilia se arrastró hasta la puerta y descorrió el cerrojo. Clara entró, su rostro una mezcla de furia y preocupación. Llevaba una bolsa de una panadería elegante y los periódicos de la mañana, que rápidamente tiró a la basura. «No leas esa basura», ordenó. «Ya lo he visto. Ese hombre no es un ser humano. Es un comunicado de prensa sensible y armado». Clara observó el rostro de Emilia, empapado en lágrimas, y su forma encorvada, y su expresión se suavizó. «Oh, cariño, no dejes que te haga esto. No dejes que gane». «Ya lo ha hecho, Clara», graznó Emilia. «Mira lo que están diciendo. El mundo entero piensa que soy una trepadora social desesperada y ambiciosa». «Por supuesto que lo hizo», dijo Clara, su voz acerada. «Este es su manual de juego. Controlar la narrativa. Aislar al objetivo. Humillar públicamente. Se lo hizo a ese periodista que escribió un perfil crítico sobre él hace 2 años. ¿Recuerdas? Es un depredador». Justo entonces, el intercomunicador de Emilia zumbó, haciéndolas saltar a ambas. Emilia lo miró con terror. «No contestes», susurró.
Podría ser la pizza que pedí para apoyo moral, dijo Clara, tratando de aligerar el ambiente. Presionó el botón. ¿Quién es? Una voz masculina tranquila, sin estática, salió del altavoz. Soy Alejandro Serrano, para Emilia Vargas. Emilia y Clara se quedaron heladas, mirándose con incredulidad. Alejandro Serrano, aquí, en su apartamento sin ascensor en Lavapiés. Déjalo entrar, siseó Clara, de repente galvanizada. Por el amor de Dios, Emilia, hazle entrar. Aturdida, Emilia presionó el botón. Unos momentos después, hubo un golpe silencioso en la puerta de su apartamento. Ella la abrió y lo encontró allí. No vestía esmoquín, sino jeans oscuros, una camiseta gris sencilla y una chaqueta ligera. Parecía más joven, menos intimidante, pero la misma tranquila intensidad irradiaba de él. Sostenía una pequeña y discreta caja de cartón. Señorita Vargas, Emilia, dijo, sus ojos grises escrutando su rostro. Vio las huellas de las lágrimas, el miedo. Su expresión no era de lástima, sino de una especie de comprensión sombría. Sé que esto es una intrusión. ¿Puedo pasar? Ella solo pudo asentir, haciéndose a un lado. Él entró en su pequeña sala de estar, su presencia haciendo que el espacio se sintiera más pequeño y más seguro al mismo tiempo. Miró a su alrededor las estanterías, sus ojos deteniéndose en los títulos. Vine a disculparme, dijo, volviéndose hacia ella. Mi presencia anoche y mi descuido te trajeron este circo. Lo siento mucho por eso. No es tu culpa, dijo Emilia, encontrando su voz. Es suya. Es mi mundo el que ha invadido el tuyo, replicó Alejandro, y tengo algo de experiencia con esto. Por eso estoy aquí. Colocó la caja que llevaba sobre su mesa de café. Esto es para ti. Ella la abrió con cautela. Dentro había un elegante dispositivo plateado. Es un teléfono satelital, seguro y encriptado, explicó. Intrazable, inquebrantable. Mi número personal es el único programado en él. Tu teléfono actual es una responsabilidad. La prensa puede rastrearlo. Puede ser hackeado. Esto es seguro. Emilia lo miró, desconcertada por la practicidad y la previsión del gesto. También vi su declaración, continuó Alejandro, su voz endureciéndose casi imperceptiblemente. Fue un ataque cobarde y calculado. Está intentando definirte antes de que tengas la oportunidad de definirte a ti misma. No permitiré que eso suceda. Clara, que había estado observando desde el umbral de la cocina, como si fuera un partido de tenis, finalmente habló. Maldita sea. Pero, ¿cómo contraatacamos? Él tiene 20 millones de seguidores que creen que es la segunda venida. Alejandro se encontró con la mirada de Clara, asintiendo con respeto. No lo combates en su campo de batalla. No lanzas barro. Haces que sus ataques sean irrelevantes diciendo la verdad, pero en tus propios términos. Volvió a mirar a Emilia, su atención completamente en ella. Te ha acusado de ser una cazafortunas, así que les mostraremos que no tienes interés en mi dinero. Te ha pintado como inestable, así que les mostraremos tu fuerza e inteligencia. Una chispa de ira, caliente y limpia, finalmente quemó la desesperación de Emilia. Él construyó todo su imperio sobre mi trabajo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La expresión de Alejandro se agudizó. ¿A qué te refieres con su libro? Emilia dijo. La historia brotando de ella ahora. El arquitecto de tu ser. Se suponía que era mi libro. Mi disertación era sobre el concepto filosófico del yo en el arte renacentista. Cómo los artistas y pensadores de la época construían sus personajes públicos y privados. Se trataba de autenticidad, legado, construir una vida de sustancia. Tenía un manuscrito,
Años de investigación. Julián, él lo tomó, lo leyó, lo simplificó, eliminó todos los matices académicos y lo reenvasó con palabras de moda de psicología pop. Me robó el alma y la vendió como una guía de autoayuda. Clara parecía horrorizada. Emilia, nunca me dijiste que fue tan directo. Me avergonzaba, admitió Emilia. Y él me convenció de que nadie me creería, que era nuestro proyecto. Alejandro permaneció en silencio por un largo momento, su mandíbula tensa. Miró del dolor en el rostro de Emilia a las estanterías repletas de la pasión de su vida. ¿Tienes pruebas?, preguntó en voz baja. ¿Borradores, notas, correos electrónicos? El corazón de Emilia dio un salto. Sí, están en el almacén. Viejos ordenadores portátiles, cajas de notas. Lo tengo todo. La expresión de Alejandro era ahora de un propósito frío y claro. Ya no era solo un apuesto extraño o un multimillonario recluso. Era un aliado, uno poderoso. Entonces tenemos un nuevo plan, dijo. Ya no estamos a la defensiva. Él escribió que está preocupado por ti. Démosle algo de qué preocuparse de verdad. Miró directamente a Emilia, y por primera vez ella no solo vio bondad, sino una fuerza profunda y formidable que él le ofrecía compartir. Él trató de quitarte la voz, Emilia. Creo que es hora de que el mundo finalmente la escuche. ¿Alguna vez te has sentido silenciado o subestimado? ¿Cómo crees que Emilia encontrará la fuerza para enfrentar a Julián públicamente? Comparte tus pensamientos. La semana siguiente fue un torbellino de operaciones encubiertas y estrategias silenciosas orquestadas desde la oficina minimalista de Alejandro Serrano, en el barrio de Salamanca, un lugar que se parecía más a una galería de arte moderno que a una sede corporativa. No había reporteros afuera, ni paparazzi. El mundo de Alejandro estaba protegido por un nivel de seguridad y discreción que era una forma de arte en sí misma. Su equipo, un pequeño grupo de individuos ferozmente leales y aterradoramente competentes, recuperó las cajas de Emilia del almacén. Trabajaron con un especialista forense en informática que recuperó cada borrador, cada nota con marca de tiempo, cada intercambio de correo electrónico de sus viejos discos duros. Lo extendieron todo sobre una gran mesa de conferencias, una montaña de pruebas que rastreaban la génesis intelectual de el arquitecto de tu ser, directa e inequívocamente hasta Emilia. Había sus primeros manuscritos llenos de complejos argumentos académicos, junto a las versiones posteriores simplificadas de Julián, con sus notas manuscritas en los márgenes, cambiando su fraseo a frases pegadizas comercializables. Era un rastro claro y condenatorio de robo intelectual. Al verlo todo expuesto, Emilia sintió una profunda sensación de validación, seguida de una oleada de fría furia. No solo robó mis palabras, le dijo a Alejandro, su voz temblaba de emoción. Robó toda mi tesis sobre la vida, y luego la usó para sermonear al mundo y a mí sobre la autenticidad. Alejandro estaba a su lado, su presencia un ancla firme. En los últimos días, su alianza se había profundizado en algo más. Habían pasado horas hablando no solo de Julián, sino de todo. Ella aprendió sobre su propio pasado con los medios, una historia viciosa y falsa sobre su familia que lo había hecho retirarse de la vida pública años atrás. Él aprendió sobre su pasión por Sofonisba Anguissola y escuchó, realmente escuchó, con una intensidad que la hizo sentirse vista y escuchada de una manera que nunca lo había hecho con Julián. Una intimidad tranquila y poderosa estaba creciendo entre ellos, forjada en el crisol de su crisis compartida. No se saldrá con la suya, dijo Alejandro.
su voz baja y resuelta. Ahora necesitamos elegir nuestro momento. El momento se presentó unos días después. Llegó una invitación para que Julián fuera el orador principal en la Cumbre Global de Integridad, una conferencia tipo Davos para líderes tecnológicos y personalidades de los medios. Su tema, goteando ironía, era verdad y transparencia en la era digital. Es perfecto, dijo Clara, sus ojos brillando. Es su territorio. Se sentirá intocable. La soberbia estará por las nubes. Él tendrá todo el evento controlado, replicó Emilia, un nudo de ansiedad apretándose en su estómago. No puedo simplemente entrar y acusarlo. No tendrás que hacerlo, dijo Alejandro. Tocó unos comandos en su tableta. Una foto de una mujer con ojos penetrantes y un corte de pelo sin rodeos apareció en la pantalla. Ella es Sara Jiménez. Va a moderar su discurso principal. Es una de las periodistas de investigación más duras del negocio. Le debe un favor a mi fundación por financiar su documental sobre el dinero oscuro en la política. Más importante aún, odia a los farsantes. El plan era audaz. Sara Jiménez, armada con un dossier de pruebas de Emilia, llevaría a cabo la sesión de preguntas y respuestas después del discurso de Julián. No lo emboscaría con acusaciones. Lo haría con sus propias palabras y con las de Emilia. El día de la cumbre, Emilia se sentía enferma de los nervios. No estaba en la sala de conferencias. Estaba con Alejandro y Clara en una suite de observación segura cercana, viendo la transmisión en vivo en una pantalla masiva. Ella había hecho su parte. Había escrito una declaración formal y elocuente y le había dado a Sara Jiménez su bendición para usar su investigación, sus palabras, su historia. La transmisión comenzó. Ahí estaba Julián, en un escenario masivo, bañado en una reverente luz azul. Estaba en la cima de sus poderes, pronunciando un discurso suave y carismático sobre la importancia de vivir una vida auténtica. Incluso tuvo el descaro de referirse a su divorcio. Recientemente, dijo, su voz espesa de falsa emoción, tuve que tomar una decisión difícil para alinear mi vida privada con mis valores públicos de honestidad y crecimiento. Fue doloroso, pero vivir tu verdad nunca es fácil. Emilia sintió la mano de Alejandro encontrar la suya debajo de la mesa. Ella la apretó con fuerza. Julián terminó su discurso con un aplauso atronador. Se sentó radiante mientras Sara Jiménez tomaba asiento frente a él. Ella comenzó con algunas preguntas fáciles, adormeciéndolo en un estado de cómoda arrogancia. Luego cambió. Julián, su libro, El arquitecto de tu ser, se basa en una metáfora central muy poderosa de construir una vida. Es increíblemente detallado. Tenía curiosidad por su proceso de investigación. Julián se pavoneó. Fueron años de trabajo, una profunda exploración intelectual personal. Realmente salió de mi alma. Interesante, dijo Sara, mirando sus notas, porque tengo aquí algunos trabajos académicos de 2012, escritos por una entonces Emilia Vargas, que exploran exactamente el mismo tema, la construcción de la persona en el Renacimiento. El lenguaje es notablemente similar. Por ejemplo, usted escribe, ser auténtico es ser el único arquitecto de su propia realidad. Una frase fascinante, casi idéntica a la propuesta de disertación de la señora Vargas de 2011, que establece, el ideal renacentista era ser el único arquitecto de la propia realidad pública. Un destello de pánico en los ojos de Julián. La audiencia murmuró. Sara siguió adelante, su voz como el hielo. En el capítulo 3, usted discute la fachada del legado, la investigación de la señora Vargas,
utiliza exactamente el mismo término, la fachada del legado, en relación con la familia de los reyes católicos. En la página 184, usted usa una anécdota sobre Velázquez. Esa anécdota está copiada casi literalmente de un correo electrónico que la señora Vargas le envió en 2013, del cual tenemos una copia. Continúo. El color se le fue del rostro a Julián. Estaba balbuceando, tratando de interrumpir. Esto es una emboscada. Mi trabajo con mi ex esposa fue una colaboración. Ella era mi compañera. Fue ella una colaboradora cuando registró los derechos de autor únicamente a su nombre. Sara replicó, su voz afilada. ¿Fue ella una colaboradora cuando se embolsó la totalidad del anticipo de 8 cifras? Hablamos con su editor. Su nombre no se menciona en ningún contrato. De hecho, tenemos una declaración de la propia señora Vargas. Y luego, en la pantalla gigante detrás del escenario, apareció una foto de Emilia. No una toma de paparazzi, sino un retrato profesional y digno que le habían tomado días antes. A su lado, su declaración comenzó a desplazarse. No soy una víctima ni una cazafortunas, decía la declaración. Soy una erudita. Los conceptos centrales, la investigación y el marco intelectual de El arquitecto de tu ser fueron mi trabajo. Estoy orgullosa de ese trabajo y no permitiré que se use para promover una falsa narrativa de autenticidad, ni para ser usado como un arma para avergonzarme públicamente. La verdad, como al señor Torres tanto le gusta decir, siempre sale a la luz. La sala estaba en un silencio atónito. Julián Torres, el gran gurú de la verdad, miraba la pantalla. Su rostro una máscara de puro y sin adulterar horror. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor, en vivo frente a sus compañeros más importantes. Estaba siendo expuesto, no solo como un mentiroso, sino como un ladrón. Las cámaras se acercaron a su rostro, ya no engreído, sino pálido y sudoroso. El arquitecto había sido desenmascarado, revelando nada más que un marco hueco detrás de la hermosa fachada. El ajuste de cuentas había llegado. ¿Qué te pareció la exposición de Julián? ¿Crees que la verdad siempre prevalece, incluso en la era digital? Comparte tus impresiones. El silencio en la sala de conferencias era una entidad viva. Era denso, pesado y absoluto. En la pantalla, el rostro de Julián Torres, una vez una máscara cuidadosamente curada de confianza iluminada, era ahora un lienzo de puro horror sin filtrar. El operador de cámara, sintiendo un momento histórico, mantuvo el primer plano, negándose a cortar. El mundo observaba cómo el arquitecto de tu ser era deconstruido públicamente viga por viga podrida. No solo parecía culpable, parecía borrado. En la tranquila suite de observación, el único sonido fue la fuerte inspiración de Clara. Emilia se sentó perfectamente quieta, su mano firmemente sostenida en la de Alejandro. No estaba mirando el rostro de Julián, estaba mirando las palabras en la pantalla. Sus palabras, su verdad, finalmente iluminadas para que todos las vieran. No fue una sensación de triunfo lo que la invadió, sino una de profundo y solemne alivio, como un paciente que toma su primera respiración después de una fiebre larga y asfixiante. El ruido en su cabeza, el eco constante de la manipulación de Julián y su propia duda, finalmente había cesado. Alejandro le apretó la mano suavemente. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su voz baja. En paz, susurró ella, una pequeña y errante sonrisa asomando a sus labios. La tormenta, creo que finalmente ha terminado. Él le llevó la mano a los labios y le besó los nudillos,
un gesto de profundo respeto. «No», dijo, sus ojos grises suaves pero decididos. La tormenta apenas comienza para él. Para ti, este es el amanecer. La caída fue un tsunami digital. Antes de que Julián pudiera ser escoltado fuera del escenario por el aturdido personal del evento, el clip estaba siendo cortado, troceado y compartido en todas las plataformas. Torres Fraude, el gran impostor, y su caída con Emilia Vargas explotaron globalmente. El goteo inicial de indignación se convirtió en una inundación. Celebridades que alguna vez habían promocionado su libro como su Biblia, publicaron apresuradamente declaraciones de condena. Marcas que habían patrocinado su podcast emitieron comunicados de prensa rompiendo todos los lazos. Su editorial, enfrentando una pesadilla de relaciones públicas, emitió un comunicado en 3 horas. A la luz de nueva información sobre la autoría de El arquitecto de tu ser, suspendemos inmediatamente toda promoción y distribución del título, y realizaremos una revisión completa de nuestra relación con el señor Torres. Era un lenguaje corporativo para una ejecución pública. Coral, su novia modelo, eliminó silenciosamente cada foto de él de su feed de Instagram. Sus poderosos amigos dejaron de devolverle las llamadas. La máquina que lo había protegido y promocionado se volvió contra él con una eficiencia despiadada. La última imagen humillante llegó una semana después. Una foto granulada de paparazzi de Julián, sin afeitar y demacrado en un chándal arrugado, sacando frenéticamente los cubos de basura frente a su ático vacío. El hombre que había predicado sobre cómo diseñar la propia vida parecía haber perdido el plano de la suya. Emilia, sin embargo, se negó a dejarse arrastrar por el espectáculo de su caída. Mientras el mundo se deleitaba con el Schadenfreude, ella y Alejandro estaban construyendo. Su nuevo equipo legal, una falange de las mentes más agudas de Madrid, financiada por Alejandro, se movió con rápida precisión. La reunión de conciliación no fue una negociación. Fue una imposición de términos. Emilia se sentó a la cabecera de la mesa, tranquila y serena, mientras sus abogados exponían la evidencia innegable de robo de propiedad intelectual y exigían reparaciones, no pensión alimenticia, sino una cifra que representaba su parte de las ganancias del libro y daños por infracción de derechos de autor. El equipo legal de Julián, sabiendo que estaban vencidos, cedió sin luchar. Con la primera transferencia de fondos, ella no compró un nuevo apartamento o un nuevo guardarropa. Su primer acto fue firmar el estatuto del Instituto Vargas de Estudios Históricos. Su misión era clara: financiar y promover el trabajo de académicos, particularmente mujeres, en campos históricamente dominados por hombres. Su primera beca se otorgó a una joven historiadora del arte que había descubierto evidencia convincente de que una famosa escultura atribuida a un maestro del siglo XVII era, de hecho, obra de su hermana, no acreditada y olvidada. Su siguiente reunión fue con el editor de adquisiciones de una prestigiosa editorial universitaria. El editor, una mujer con ojos amables y un profundo respeto por la academia, no solo quería publicar su manuscrito original sobre Sofonisba Anguissola, sino que quería publicar una nueva edición ampliada. «También queremos que escribas una nueva introducción», dijo el editor, «sobre tu viaje, sobre lo que significa recuperar una narrativa, tu historia. Es tan importante como la historia sobre la que escribes». Por primera vez, Emilia lloró. No lágrimas de tristeza o ira, sino de abrumadora gratitud.
A lo largo de todo, Alejandro fue su compañero silencioso y constante. Nunca la eclipsó. Nunca habló por ella. Simplemente creó un espacio donde ella podía ser escuchada. Su relación, nacida bajo el resplandor de una tormenta mediática, se estableció en un ritmo tranquilo, privado y profundamente auténtico. Una noche, él fue a su pequeño apartamento de Lavapiés, el apartamento que ella había decidido conservar como un recordatorio de dónde había comenzado su nueva vida. La encontró cubierta de harina, intentando hornear pan, su pequeña cocina un caos. Él no se rió del desorden. Simplemente se remangó las mangas de su camisa cara, se lavó las manos y comenzó a ayudarla a amasar la masa. «¿Sabes?», dijo, sus manos trabajando junto a las suyas. «Mi vida era muy ordenada antes de conocerte. Cada minuto programado, cada interacción verificada». «Lamento haberla interrumpido», dijo ella con una pequeña sonrisa. «No lo lamentes», respondió él, deteniéndose para mirarla, sus ojos serios. «Era ordenada, pero era gris. Tú le devolviste el color, Emilia. Haces que el ruido del mundo sea soportable». Unos meses después, estaban en la terraza de su ático. Era una fresca tarde de otoño, y las luces de la ciudad se extendían debajo de ellos como una alfombra de estrellas caídas. El espacio, a diferencia del frío y minimalista hogar trofeo de Julián, era cálido y vivido, lleno de libros apilados en cada superficie y arte desafiante y personal. Él le entregó una copia anticipada de su libro, El poder de la persona, Sofonisba Anguissola y la forja de un legado, por la doctora Emilia Vargas. Su nombre, su título, su trabajo. Ella pasó los dedos por las letras en relieve. «Solía estar en un lugar como este y sentirme como la persona más pequeña del mundo», confesó, su voz suave. Él me dijo que no era nada sin él, que moriría sola. Alejandro la rodeó con sus brazos por detrás, acercándola. «Era un tonto», murmuró en su cabello. «Un hombre tan inseguro nunca podría entender a una mujer como tú». No entendió la ironía de su propia maldición. Emilia se apoyó en el pecho de Alejandro, finalmente comprendiendo. «Él pensó que era un final», dijo, con una sensación de asombro en su voz. «Pero fue un catalizador. Si no hubiera dicho esas cosas, si no me hubiera echado tan cruelmente, nunca habría ido a esa gala. Nunca te habría conocido. Nunca habría encontrado el coraje para luchar por mi trabajo». La maldición de Julián no fue una profecía, fue un regalo accidental. Su intento de condenarla al olvido fue lo mismo que la obligó a salir a la luz. Él había querido ser el arquitecto de su destrucción, pero en cambio, solo había sentado las bases para su magnífica reconstrucción. Se giró en los brazos de Alejandro, mirándolo. El amor que vio en sus ojos no era el afecto posesivo y condicional que una vez había conocido, sino una asociación profunda y tranquila, construida sobre el respeto mutuo y una verdad compartida. Las luces de la ciudad de abajo ya no parecían burlarse de ella, sino celebrarlo con ella. Era un nuevo amanecer, brillante y claro, e infinito en promesas. Y todo era suyo. No olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras como la de Emilia. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio valor. ¿Qué te pareció la historia de Emilia? ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjanos tus comentarios abajo.